Bendiciones a todos nuestros televidentes, oyentes, a quienes nos escuchan en diferentes lugares, diferentes países, en diferentes horarios, tiempo y lugares. Esto es Vida Profunda, un tiempo para conversar con escritores, hermanos, pastores, líderes sobre la presencia de Dios, sobre la cruz, sobre tan bien que nos ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas. Y hoy tenemos un gran invitado, Walter Oviedo, desde Córdoba, Argentina, que nos trae un tema muy interesante. Hola, Walter, bendiciones. ¿Cómo estás, Enrique? Qué bueno estar en contacto otra vez con vos después de tanto tiempo. Sí, qué bueno, Walter. Tú estuviste en mi casa también, estuviste aquí en Chile el año 2010, Así es. compartiendo en algunas congregaciones y fue de gran bendición. Te invito a que compartas este video con tus contactos, amigos, familiares y que te suscribas al canal de YouTube. ¿Cuál es el tema que vamos a charlar hoy día, Walter? Bueno, vamos a hablar un poquitito de este asunto de el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tema bastante interesante. Sí, sí, muy... Eso es lo que lo dice dice el afiche publicitario, amar al hermano. Y yo decía, en delante te decía que aquí atrás tenía otro cuadro, una pintura de un mar, pero puse un cuadro del buen samaritano porque no se relaciona a lo mismo, pero sí habla un poco de la tensión que tiene que tener uno con los hermanos o, o con los que nos han ofendido, nos han hecho daño. Y eso yo creo que vas Vamos a a hablar estar hoy día. mirando un poquito en la carta de Juan, que escribiera el apóstol Juan, donde le da mucho énfasis al tema este del amor, pero sí al amor del hombre hacia Dios, pero mucho énfasis en el amor entre hermanos. Un poquito eso vamos a tocar en este tema, mayormente en este tiempo que creemos que son los últimos tiempos, y como dice la Biblia, en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar. Sí, sí, muy buena escritura eso. Y interesante tema para la iglesia en general, para los creyentes, los que nos escuchan, nos ven. Sí. Resulta ser de que en un tiempo se ha vuelto muy vertical este asunto, y no está mal amar a Dios, pero la Biblia está muy llena de insinuaciones y a veces hasta órdenes muy directas que o desafíos. Hay pasajes bíblicos que realmente lastiman, hieren, en el sentido cuando Dios te dice, ¿cómo dices que puedes amar a Dios que no viste y no estás amando a tu hermano que sí ves? Viajo mucho por mi ministerio y demás, y por el asunto itinerante, aunque me presento un poquito, somos pastores acá en Córdoba, tenemos una iglesia eh, floreciente, pudiéramos llamarle, en crecimiento, trabajamos mucho con niños, pero viajo mucho también y a veces escucho asuntos como este y me dejan pensando, vamos a tener un desayuno de liderazgo. Y a veces pregunto por alguien que en algún otro viaje anterior debe haber visto, no, estamos distanciados momentáneamente. Hay como un enfriarse el amor en este último tiempo, porque Satanás sabe que si enfría el amor entre los hermanos, aleja a las personas de Dios. Sí, eso es verdad, aleja a las personas. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido, hemos experimentado, lo hemos visto a través de los años? Que muchas veces las heridas, la ofensa ha traído problemas a hermanos, a corazones, ofendidos y ofensores, porque muchas veces Tal cual, nosotros hablamos, ofendidos y ofendidos, tal cual, así como vos porque lo decís, Enrique. muchas veces nosotros hablamos solamente de los ofendidos y no hablamos de los ofensores, que hay que terminar, No. En claro, este caso es así. En este tema que vamos a tratar tiene que ver con el que ofende y con el ofendido. sí, Pero más tiene que ver con lo que yo quiero salir al cruce un poquito, humildemente diciéndolo, de que no podemos nosotros ni decidir por el otro, pero sí pudiéramos decidir y tomar medidas por nosotros mismos, ya sea que estemos ofendidos o que seamos de aquellas personas que estamos acostumbrados por alguna situación
a ofender. Yo creo que esta charla nos va a arrojar luz en cuestiones de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia es lo que nos pone, nos debe marcar el estándar. Hoy la iglesia se guía más por frases célebres de célebres personajes que por las palabras de la Biblia. Entonces hoy vamos a mirar un poquito, no en función de cómo recibe la otra persona, sino en qué puedo hacer yo para ajustarme a los estándares de Dios con respecto a este asunto del amor. Sí, muy interesante el tema, muy interesante para poder charlar. ¿Y de dónde nace este tema, Walter? Porque hay tantos temas, incluso estos temas de la vida profunda de Cristo, de su presencia, que es un poco el núcleo de estos programas. Pero ¿cómo nace de hablar de eso hoy día? Nace de estar viviendo mucho tiempo y comenzar a estudiar. Como vos sabrás, me gusta mucho estudiar. Tenemos también un micro que se llama Mirando las Escrituras, que se reproduce en varias radios, en el país, fuera del país, incluso en otros continentes. Y me pidieron hablar un poquito sobre la carta de Juan. Y comencé a estudiar y la verdad que me desafió muchísimo. Digo, qué increíble que Juan, para cuando comienza a escribir esta carta, ya hacía 40 años que él no escribía nada. Y sale al cruce con este asunto de nuevo del amor, porque por aquel entonces la gente se había vuelto bastante verticalista, solo Dios, solo Dios, solo Dios, su presencia, su amor, su adoración, pero incluso peleados con el que está adorando al mismo lado. Y Dios dijo, esto no tiene que ser así, oraciones así no me llegan, porque es categórico, ¿viste? Dice, el que no ama a Dios, no conoce a Dios, el que no ama a su hermano, no conoce a Dios, por más que diga, no conoce. ¿Por qué? Claro, Porque Dios es amor. claro. Pero vamos a estudiar ahora, a medida que vamos siguiendo esta charla, y vamos a profundizar, esto se llama vida profunda, bueno, vamos a profundizar en esta necesidad que tenía el apóstol Juan a sus 80 años de edad, muy próximo a ser encarcelado por el emperador Domiciano, comienza a escribir con esta preocupación. Acá está fallando el amor, pero no el amor hacia Dios, que en aquel momento sí se profesaba, se hacía mucho. El pueblo de aquel entonces era bastante verticalista, pero se había olvidado que la cruz también tiene una parte horizontal que tiene que ver con los hermanos. Y que no está mal amar a Dios con todo el alma. De hecho, Jesús dijo, un nuevo mandamiento les traigo, y es que amen a sus hermanos. El primero, ¿cuál les dijo? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, fantástico. Pero yo les traigo un nuevo mandamiento, dijo, y es que amen a sus hermanos. Sí, eso lo he visto yo a través de los años. Eh, a través de los 32 años que he caminado en Cristo, he visto muchas situaciones en el camino donde ha habido mucho daño, ofensa, con palabras, gestos o actitudes. O no Y, actitudes, o o a veces actitudes el mero acto de ignorar, también. Y lo de otro, menospreciarte. claro, y lo otro que también nosotros también hemos sido en el camino, parte un poco de todo esto, porque Sin duda. nosotros también con palabras, con actitudes, con gestos, con cosas, hemos también dañado, ofendido, herido, y eso que nos lleve esta charla a reflexionar, que nosotros podamos detenernos y que Dios nos ayude a cambiar eso y poder dar palabras de vida, dice la palabra, palabras de vida y no de muerte. Viste, hay un refrán acá en Argentina, no sé si es conocido en Chile, que dice, pon las galletas al alcance de tus hijos. Eh, Hay como una tendencia a veces en los hogares que para que nuestros niños y demás no alcancen los alimentos se los pone muy alto, muy alto, muy alto. Y muchas veces sucede que nos vamos tan arriba con el estándar que dejamos sin comer a nuestros hijos. Entonces hay como un refrán diciendo, ponga las galletas al alcance de la mano del más pequeño. El mundo está necesitado. No tienes que irte muy lejos. Nosotros tenemos, por ejemplo, por darte
un ejemplo del cual conozco mucho. Hoy fue domingo. Nuestra reunión comienza a 10:30 horas, pero a las 9 tenemos la escuela dominical para los niños. Vienen un montón de niños, o como dicen aquí en Chile, hartos niños. ¿Sí dicen? Sí. Y vienen con una tremenda necesidad. Créeme que su necesidad primaria no es aprender de la Biblia, sino desayunar bien. Sí. Ah, sí. Entonces se ha perdido un poco este asunto y se lo ha incluso menospreciado y se lo ha puesto por debajo de lo enorme y de lo real que es adorar a Dios. Pero hasta Dios sale al cruz y dice, momento, usted me está adorando a mí, que no me ve, pero está despreciando a su hermano, usted no me conoce. Eso a mí me desafió mucho en mi corazón, porque verdaderamente vengo de muchos años de creyente, tengo 52 años, todos los tengo de iglesia, no quiere decir que todos los tenga de santo y de bueno, pero todos los tengo de iglesia. Y así me desarrollé mi vida. Y yo me acuerdo en la juventud y demás que se hacía mucho más énfasis en el asunto de ama a tu hermano. De pronto la iglesia a nivel general entró en una verticalidad que pareciera ser que ya el hermano no importa. Y de hecho, yo me acuerdo siendo niño, Enrique, estar en reuniones donde vos no te permitías participar de la Santa Cena, si no ibas y arreglabas antes tus ofensas con los hermanos de la iglesia. Entonces te ha tocado vivir situaciones así. Sí. Hoy casi que ni es una preocupación. Bueno, esto yo lo he visto ya, pero hasta el cansancio. Yo escribí un librito el año 98, se llama La Biblia del Divorcio. Y Mira, ahora tiene por nombre Dios también pensó en ti. Fue mira qué producto, hermoso. y sí, quiero subirlo a Amazon, no lo he podido tirar al papel todavía. Quizás podamos hacer charlas más adelante sobre eso, pero eso nace de una investigación en el seminario sobre la realidad en las iglesias evangélicas que vivían las personas separadas o los que convivían, Claro, que sí, no sí, les sí, daban sí, es cierto. oportunidad, los Como juzgaban, si fueran cristianos de otra categoría, claro, creyentes de segunda categoría. a las mamás solteras igual, y en Tal cual, la misma actitud pecaminosa que tenía la iglesia romana, porque la iglesia tal católica cual. romana tenía los colegios solamente para niños que eran casados y no podían ir niños que estaban con sus padres separados. Entonces, Sí, 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 sí. esa cosa a mí nunca me ha encajado acá, y menos en Claro que Cristo, no, menos en Cristo. claro que no. Entonces se condenaba, se juzgaba en los reglamentos, una persona separada no podía ministrar, aunque había venido del mundo. Pero Sí, entonces sí, 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 se finalmente entiende. ¿Sí? muchas cosas se juzgaba, se criticaba, se ofendía En la hermano. actualidad, Enrique querido, en la actualidad, sin ir más lejos, en la actualidad, hay organizaciones y demás que excomulgan al divorciado y no le permiten participar de los asuntos ministeriales como si fuera un cristiano de otra categoría. Eso Entonces, claro, yo no lo entiendo y no estoy de acuerdo. Creo que con para nada. creo que con la venida de Jesús a nuestra vida, al nacer de nuevo, al ser una nueva criatura, al que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, creo que no podéis considerar las cosas del mundo, las cosas del pecado o que tú caminaste en esas cosas, porque Cristo hace todas las cosas nuevas. Y yo no puedo condenar a nadie, no puedo juzgar a nadie, porque yo puedo juzgar a un pastor hoy día y mañana puede estar llorando delante de Dios y yo lo puedo condenar y no sé si el hombre se arrepintió. Entonces, finalmente, esa actitud de juicio es la misma que pasó con Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart es de las Asambleas de Dios y cuando él reconoce su error, Ah, sí, sí. la Yo era Asamblea muy de niño Dios cuando lo pasó. criticaron, lo juzgaron, lo condenaron. Alguien me dijo, ya no va a ser el mismo, etcétera, etcétera. Y yo dije, pero si el hombre se arrepintió, pidió perdón, eso tiene un tremendo valor. Como David, después que asesinó, adulteró, hizo unos tremendos salmos. Entonces, yo dije una vez, yo renuncio a la religión evangélica. No soy evangélico, soy seguidor de Jesús,
porque la religión, las denominaciones, la Iglesia Católica y todo eso, todos están en el mismo paquete de condenación, juzgar, condenar a las personas. Entonces, yo creo que el seguidor de Jesús que ha tenido un encuentro con Cristo debe ser una persona amorosa, que ame y que tenga misericordia con los demás. Y te digo más, por eso, y especialmente en Argentina, es por eso que la iglesia del pastor Bernardo Stamatea, que es bautista, que tiene una iglesia muy grande, se llena de gente que ha estado separada de las iglesias tradicionales, porque ahí los hieren, los ofenden, los menosprecian y se van para allá. Entonces, esa es la verdad en todo el mundo. No sé si estoy errado o he dicho algo cierto. Con respecto a lo que pasa en la iglesia de nuestro hermano Mateo, no lo sé porque solo lo conozco por su ministerio, pero no sé. Pero lo que estás diciendo sí es muy cierto. Hay como un desamor hacia el hombre, hacia el hermano. Pero sin embargo, pretendemos amar a Dios. Y Dios dice, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Y estás despreciando a tu hermano que ves. Después, si querés, vamos a ir mirando un poquito algunas escrituras, pero para charlar de este tema, pero con base bíblica. Juan escribe esto ya a los 80 años. Él era pastor en Éfeso. Muy pronto lo iban a llevar al exilio. Y él sentía la necesidad de escribir este asunto. Y pudiera haber escrito de un montón de cosas. Sin embargo, quiso salir al cruce otra vez con este asunto del amor. Juan, ¿aló? Sí, te escucho. Eh, otra cosa que quería agregarte para lo que estás hablando, creo que nos quedan 10 minutos, es que la otra vez yo conversaba con un psicólogo y con un psiquiatra y me decía que él no podía entender cómo las iglesias evangélicas tenían tanta gente herida y con culpas. Porque ellos atendían mucha gente con depresión que ha estado en iglesia, con culpas, con situaciones que han vivido, y en vez de restaurarlo la iglesia, en vez de bendecirlo, abrazarlo, vendarlo, en vez de hacer eso, los condena, les ponen culpa, juicio. Tal cual. Y ese psicólogo y ese psiquiatra tienen toda la razón, porque como religión evangélica somos pésimos psicólogos, pésimos psiquiatras con la gente. En vez de restaurarlo, amarlo, quererlo, levantarlo, lo hundimos con culpa, lo hundimos con juicio, lo hundimos con menosprecio. Tal cual. Alguien dijo por ahí que somos el único ejército que mata a los heridos. Sí. Aprovechando que los minutitos que nos quedan, déjame por favor leerte lo que dice el apóstol Juan. Dice, amado, estoy leyendo la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6, dice, amados, amémonos unos a otros. Y yo me voy a detener ahí para no ser extenso. Yo comprendo que el internet a veces se complica, entonces hay como un delay, pero lo vamos a aprovechar inteligentemente. ¿Te parece? Sí. Bien. Solo voy a decirte esto, que amados y amémonos usa la palabra en el griego, por aquel entonces había varias palabras para traducir el amor, es muy sabido por muchos, pero muy ignorado por muchos también. Una de las más populares era la palabra astorge, que es la palabra que uno usa para la familia. Es decir, bueno, yo lo amo y ¿qué va a hacer? Es mi padre, es mi madre, lo tengo que amar, ¿qué va a hacer? No es la palabra que seleccionó Juan en este versículo, amémonos. Acá él usa la palabra ágape, que es el amor de Dios. Pero notemos esto. Hay otra palabra que es el fileo, que habla de este asunto de lo fraternal, lo amistoso. Tampoco es el amor que exige la Biblia para nuestros hermanos. Hay otra palabra, que es la palabra eros. También se traduce amor, pero no es la palabra que está traducida acá como amémonos, que es lo, bueno, como se entiende, eros es la atracción sexual.
Bien, notemos estas estadísticas, Enrique, si me permitiste. ¿Te parece? Dale. Mira, la palabra fileo, que es para esto de fraternizar y demás, en la Biblia solo se usa en el Nuevo Testamento 50 veces. Oh, Nada más. ¿lo viste Es decir, Billboard Dios no eso? está diciendo, no está muy interesado, por así decir, en esa clase de amor que es el filial. Bueno, ¿por qué? Porque hermanos somos todos en Cristo, ingresamos a una nueva familia donde el Padre es Dios. Mira esta estadística. La palabra astorgue, que es entre los lazos padre-hijo, madre-hija, hijo, es asunto de la lealtad familiar. En el Nuevo Testamento solo se traduce esta palabra astorgue 2 veces. Oh, ¿Sí? ¿Me sigues? sí. La palabra eros, para la atracción sexual, hoy te deseo a morir, mañana ya no me importa. La Biblia en el Nuevo Testamento no la usa nunca. Wow. Sin embargo, la palabra ágape, que es el amor de Dios y con el que Dios pretende que amemos a nuestros hermanos, es la palabra ágape y se usa en el Nuevo Testamento, nota, 320 veces. Wow. Es decir, es el desafío de todo hombre, de todo pastor, de todo cristiano. Sí está bien su amor con Dios, pero de pararse frente a frente con un ser humano y decirle, yo te haga. Porque es muy fácil en esta sociedad decir, yo te astorgue, yo te admiro, te mando un aplauso y que Dios te bendiga. No es el amor que dice acá que hay que tener. El amor eros, bueno, quien no lo ha conocido en alguna oportunidad, te deseó con el alma morir, al otro día lo desean, ya desea otra persona, es lo más efímero que hay. Pero el fileo, que es el familiar, también se dan casos donde por algunas situaciones hermanos carnales y de sangre no se hablan entre ellos. Pero sí es lo más popular en el tiempo de los griegos, cuando escribía Juan esto, se usaba muchísimo esta palabra, fileo. Hola, querido. Hasta se dice, hola, bendiciones, querido. Pero en realidad no es el amor que Dios está demandando a la iglesia tener como requisito de atribuirse el que conoce a Dios. ¿Me explico, Enrique? Sí. El desafío, y créeme, yo cuando hablo esto y cuando empecé a estudiar todo esto, inmediatamente corrí al mismo refugio que el apóstol Pablo, cuando dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Se entiende, no? Sí. Porque vivimos en una sociedad tan romántica, tan melosa, tan de fileo, tan de astorgue, pero hay cero ágape. Todo el mundo se abraza, todos cariñosos, pero nadie se para frente a una persona y le dice yo te ágape. ¿Qué significa? Yo te amo. ¿Sabes lo que es fileo? ¿Cómo se traduce fileo? Se traduce te quiero, pero también se traduce me quiero. Y te digo algo más. Diga. El amor también tiene que ser un amor accionario. Práctico. Claro, porque eso en la iglesia he visto muchos hermanos líderes, te amo, te quiero, adelante, escribes bien, tienes tremendos dones, pero en la práctica no te compran tu libro, no te apoyan, no te invitan a dar esa palabra en el libro, no te pasan 1.000 pesos porque está, ¿me entiendes? No estoy hablando de la plata, sino que hablo en el sentido de que No, en la parte práctica. si yo te digo que te amo, te quiero, Justamente. tengo que demostrarlo con hechos, demostrarlo con Por actitudes. eso Por que te eso, digo. a mí cuando yo participaba en una reunión de pastores, me acuerdo yo, participé más de 20 años.
en parte perdí el tiempo ahí, porque finalmente yo escribía y los líderes pasaron como 5 líderes, me decían, hoy que escribes bien, Enrique, tremendo don este hombre, qué tremendo. Nunca me invitaron a predicar, nunca me invitaron a dar una exposición del libro, nunca compraron ni siquiera un folleto. Entonces, finalmente, ese amor, amén, quiero esos dos. Oye, Te los voy a regalar en PDF, te los voy a sí, mandar en PDF. sí, ya tengo el Timi ya, muy hermoso. Te voy a Eh, mandar el otro que es personajes del Apocalipsis. dale, me gustó el Timi. Entonces, finalmente, ese amor, ese te quiero, Enrique, reconozco tus dones y tu ministerio, no reconocen nada. Porque yo Porque no creo, es amor, Enrique, no, es fileo. es- Hoy la es- iglesia está llena del amor fileo de las Astorgue. Te aprecio, querido hermano, pero dice la Biblia que no le importa si se va y no tiene que comer. ah, Ah, pero la persona está adorando a Dios, ¿eh? Pero no le importa si no tiene con qué taparse en el frío. sí, tiene que ser las dos Entonces, cosas. el desafío hoy es que nos hemos vuelto tan románticos con Dios que podemos estarle cantándole horas, pero a la hora de demostrarlo, ¿en qué dice la Biblia? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En que sean poderosos? No. ¿En que tengan la iglesia más grande? No. ¿En qué? En que se amen. Y Sí, la palabra que usan no es ni fileo, ni astorgue, mucho menos cero, es la palabra ágape, el amor que da sin recibir o esperar recibir nada a cambio. amén, amén. Incluso te digo más, tú conociste a Juan Seraldi, Ah, sí, un gran amigo mío. que fue el que a nosotros nos habló de Peniel en el año 96-98. Y resulta que él me decía, tú no vas a poder amar nunca a una persona si no es con el amor de Dios en ti hacia ellos, porque tu amor es limitado, es condicionante, siempre espera algo a cambio, pero el amor de Dios en Tal vos, cual. el amor de vos, Dios, es ilimitado, es decir, que vas a dar sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor que demanda acá la Biblia. Dice, amados, y si lo tuviéramos leyendo en griego, dice, amados, ágape unos a otros. No dice amados fileo, amados astorgue. Sí, Dice ágape, es decir, nos amemos con ese amor. Es un desafío, Enrique, te sí. repito, es un desafío. Pero Y sí el, está bueno saberlo. ¿Sabes por qué? por- Porque nos hemos vuelto muy románticos con la presencia del Señor, que lo más importante es adorarle al Señor. También, yo sí sé que es así, pero Jesús dijo, les doy también otro mandamiento, amen a sus hermanos como a sí mismos. y Y ojo, acá es categórico, dice, porque el que dice que me ama a mí, pero no ama a su hermano, no me conoce. oye, Walter, mira, quedan 10 minutos, ya me dieron la alerta, tenemos que cerrar en 5 minutos. Cerramos. Te digo más, cuando Dios dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu hermano y a tu prójimo como a ti mismo. Habla de un amor de Dios a Dios, un amor al prójimo, a tu hermano, y el amor también propio, que la iglesia Claro. no enseña eso, o de repente no, que no podéis leer libros de autoayuda, no podéis ir a un psicólogo, no podéis motivarte, no podéis adelgazar, no podéis arreglarte, sino que también habla de un amor propio. Si tú te amas, tienes que amar a los demás. Perdón, Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de ti mismo. Amén. Ha Le dijo, sido, ten cuidado de ti mismo, mejorate vos también, porque si no uno no puede dar lo que no tiene. Walter, ha sido hermosa esta conversación y creo que podrías terminar con unas palabras finales de 2 minutos, porque ya estamos, en cualquier momento se corta y la idea es cortarlo con toda la charla grabada. No te preocupes, lo cortamos, ¿sabes qué? En medio minuto, porque yo tengo ese asunto de que me gusta decir las cosas muy cortas. Escucha, la Biblia no te demanda lo que ya estamos dando, que es un amor fileo, el cariño, el ser buena persona, el abrazo. La Biblia dice y usa la palabra ágape. Dice, hermanos, ágape. ¿Por qué? Porque el que ágape me conoce. El que fileo no me conoce.
¿Me explico? Sí, Entonces, el desafío es volver, bajar de tanto en tanto de esa nube en la que estamos y muchos queremos estar eternamente, y bajar al valle donde hay tantísima necesidad, o para decirlo en chileno, harta necesidad, y bajamos y nos atendemos sin esperar absolutamente nada a cambio. amén. Ese es el amor con el que Dios nos está desafiando a amarle a Él y a nuestros hermanos. Por mi parte, nada más que decir. Walter, cuéntame, ¿tienes este escrito para regalar a nuestros usuarios de WhatsApp y de Telegram? ¿O tienes Tengo el algo libro más? en PDF. En PDF tengo para enviar a quien quisiera en forma de regalo el Personajes del Apocalipsis y este poderoso Mire, testimonio Timmy. si tú quieres, me lo manda a mi WhatsApp, lo que tengas para regalar, si este tema u otro, o lo que tienes ahí, para enviárselo a los suscriptores de Telegram y de WhatsApp. Ha sido Yo te envío. un placer, Walter, y espero que no sea la primera y última. Realmente esta palabra es un gran refrigerio, porque entendemos un poco el concepto del amor, que no debe ser un amor tan arriba, tiene que ser hacia arriba, pero también tiene que ser para los lados. La Y cruz tiene su lado horizontal. sí, amén. Televidentes, esto es Vida Profunda. Te invito a que compartas este video a tus contactos, amigos, familiares, y que te suscribas a este canal Vida Profunda, cada martes a las 21 horas, hora Chile. Bendiciones, Walter. Dios te bendiga. Bendiciones, Enrique. Un placer. Gracias.